Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a revisar el síndrome intestinal irritable en esta clase, ¿no? Bien, entonces nosotros sabemos que con relación a las patologías, esta es una patología de tipo a nivel de colon, ¿ok? Esta es completamente a nivel de colon, ¿ok? Esta patología coloquialmente se le conoce como la famosa colitis, ¿ok? La famosa colitis nerviosa, ¿ok? Que está asociado al estrés y la ansiedad. Bien, entonces el diagnóstico es completamente clínico, pero se corrobora por medio de endoscopía, ¿ok? Entonces el diagnóstico es completamente clínico, o sea, para empezar a buscar los pacientes tienen que cumplir los criterios, ¿no? Los criterios de Roma 4, no 3, los criterios de Roma 4 que salieron en el año 2016, ¿sí? Toda esta información lo tomé de la guía 2021, según la ACG, de la Academia Americana de Gastroenterología. Bien, entonces, el síndrome intestinal irritable, ¿sale? Es un trastorno, es una patología de tipo gastrointestinal muy común, ¿ok? En donde no hay una causa orgánica, ¿ok? No hay causa orgánica. Aquí no hay una causa orgánica por la cual ocurre la enfermedad. Por ejemplo, una causa orgánica, cual puede ser, por ejemplo, las patologías tipo inflamatorias, las patologías de síndrome intestino inflamatorio, como lo podría ser la enfermedad de Cusi y la enfermedad de Crohn. Nosotros ya sabemos que la enfermedad de Crohn, la manifestación clínica característica es la diarrea, pero es una diarrea no sanguinolenta, ¿sale? Que tiene síntomas extra intestinales. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede afectar piel, ¿ok? Articulaciones y otras zonas, ¿no? Otros órganos. Igualmente, con relación a la enfermedad de Cusi, la clínica es sanguinolenta, con sangre, ¿sale? Y también presenta síntomas extraintestinales. Y en las clases también estuvimos comentando acerca de algunos factores de riesgo que puede asociarse a este tipo de enfermedades. Por ejemplo, habíamos comentado que tiene mayor riesgo el paciente que dejó de fumar, es más frecuente que Crohn, y aparte tiene una presentación tipo bimodal. Y ya hemos comentado que afecta a dos tipos de edades diferentes, ¿no? Tanto jóvenes como en adultos. ¿Ok? Bien. En ambas enfermedades tipo inflamatorias, los pacientes pueden estar perdiendo peso, ¿sí? Por el proceso inflamatorio. Y también pueden presentar fiebre. Pero realmente con la química no basta. Porque, bueno, y con relación a la enfermedad de Crohn, ¿qué otras manifestaciones presenta? Con relación a los síntomas gastrointestinales, aparte de la diarrea, que no es sanguinolenta, también presenta aftas o ulceraciones vocales. Y, como se pueden dar cuenta, CUSI se concentra más en la parte de la diarrea tipo sanguinolenta. Entonces, por ese mismo motivo, si un paciente adulto presentara evacuaciones tipo sanguinolentas o presentara datos de proctitis, a esos pacientes se les tiene que hacer rápidamente una endoscopía baja, o la otra se le puede conocer como una colonoscopía, para descartar cáncer de colon. Y ahora, con relación a las aftas bucales que presenta Crohn, se asocian, se asocian a disfagia. Entonces los pacientes no comen y por eso también pierden peso, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Recordar que Crohn es una enfermedad que aparece en todo el tracto, abarca todo el tracto gastrointestinal, la válvula ileocecal y sobre todo afecta en la región ileocecal. ¿Qué pasa con CUSI? CUSI afecta específicamente colon
pero sobre todo a nivel de recto. Un paciente con CUSI se le tiene que pedir una biometría hemática, porque en la biometría hemática vamos a corroborar la fatiga que presenta el paciente, ¿sí? Aparte de presentar fiebre, pérdida de peso, fatiga, la fatiga se puede asociar a la pérdida de sangre. Entonces, en la biometría hemática vamos a encontrar datos de anemias, pero anemias tipo microcíticas, donde la hemoglobina obviamente va a estar bajo y el volumen corpuscular medio va a estar por debajo de 80 femtolitros. ¿Qué pasa con la enfermedad de Crohn? Los pacientes con enfermedad de Crohn presentan también diarrea, pero estos mismos pacientes igualmente presentan pérdida de peso, fiebre, fatiga. Por eso es importante solicitar una biometría hemática. Nosotros sabemos que este paciente no está sangrando, pero porque se afecta la región iliocecal, vamos a tener dos alteraciones con relación a las malabsorciones. Entonces, de las malabsorciones que pueden llegar a presentar estos pacientes son sobre todo la vitamina B12, la cianocobalamina y los ácidos biliares. Recuerden que esa zona es donde se absorben tanto la vitamina y los ácidos biliares o la bilis. Y en esa zona ocurre el 95% de la circulación enterohepática. Entonces, si falla, el paciente puede estar perdiendo bilis. Y la manifestación que también se acompaña es que la diarrea tiende a ser mucosa, ¿ok? O esteatorrea. Tener en cuenta eso con relación a la diarrea que presentan los pacientes con enfermedad de Crohn. Esos pacientes también van a presentar datos de anemia. La hemoglobina también va a bajar de sus niveles normales, pero el volumen corpuscular medio va a estar por arriba de los 100 femtolitros. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese paciente presenta datos de anemias de tipo macrocíticas. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, hace un momento estuvimos hablando de las enfermedades, de los síndromes intestinales tipo inflamatorios. Ahora vamos a concentrarnos en una de tipo no inflamatoria, como lo podría ser la enfermedad, el síndrome de intestino irritable. Habíamos comentado que en las colonoscopías de esos pacientes, porque no hay daño orgánico, en la colonoscopía, entonces, ¿para qué le hacen la colonoscopía? Para corroborar que en verdad sea normal. Entonces, a los pacientes, no, la mayoría de los pacientes se les recomienda hacer una colonoscopía, pero sabemos que algunos pacientes no logran pagarlo. Nosotros sabemos que la colonoscopía ya sale normal, pero aún así es sumamente importante solicitarlo para confirmar la enfermedad y descartar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cáncer. Nos comenzamos a revisar los criterios de Roma. ¿De qué se trata? Bueno, estos criterios, como se pueden dar cuenta, ya están en la edición 4. Entonces, a lo largo de los años se ha ido cambiando sus criterios. Entonces, el paciente clásico que presenta síndrome de intestino irritable es dolor abdominal. Este dolor abdominal también se le conoce como disconfort abdominal, para que lo tengan en cuenta eso. O sea, es una incomodidad. Dicho disconfort tiene que presentarse al menos una vez a la semana, ¿sí? Pero en los últimos 3 meses. Eso es muy característico. Y que tenga al menos dos de los siguientes, ya sea si los síntomas aumentan o disminuyen. Entonces, si los síntomas mejoran o se mitigan con relación a la defecación, pues consideramos un punto. ¿Qué pasa con el segundo punto? Que se asocie a cambios con relación a la frecuencia. Entonces, a estos pacientes se les va a interrogar por medio de la escala de Bristol. Bueno, y entonces aquí está la escala de Bristol. Esta es la escala de Bristol. Sabemos que el tipo 1 y el tipo 2 son para pacientes que están constipados. Recuerde que el término constipación aquí hace referencia al estreñimiento. Y tanto el 5, 6 y 7 es para el paciente que tiene presentaciones tipo líquidas o diarreas. Entonces nos quedamos con el 3 y el 4, que son completamente normales. Bien, normalmente la evacuación tiene que ser pues en forma de salchicha.
agrietada o ya sea suave, una de estas dos, ¿no? Bien, entonces el tipo 1 y el tipo 2, si estuvieran pedazos cortados en bolitas, y el tipo 2, que está, sí se ve como en forma de salchicha, pero se ve grumoso, estos dos de acá arriba son difíciles de pasar por el tracto gastrointestinal. O sea que para viajar por colon es difícil. Y por lo general se asocia a dolor, ¿no? O al defecar, como quieran decirlo. ¿Sí? Defecación. ¿Y qué pasa con las secciones 5, 6 y 7? Bueno, evacuaciones líquidas, si tiene sangre, una de dos, podría ser CUSI o podría ser infeccioso. Pues, por ejemplo, bacterias tipo enterohemorrágicas. Y si no tuviera sangre, por ejemplo, igualmente buscaríamos si no fuera Crohn o que no fuera infeccioso. Por ejemplo, de E. coli sería, pero la toxígena. O la otra podría ser también intoxicaciones por alimento, ¿no? Por ejemplo, la agente causal sería el Staphylococcus aureus o el Bacillus cereus. Con relación a la enfermedad de Crohn, pues por lo general se acompaña de moco. Por ejemplo, presenta esteatorrea. Y si no tuviera diarrea, tendríamos que buscar a los pacientes con síndrome de intestino irritable. Les muestro cómo se clasifica realmente el síndrome de intestino irritable. Con relación a la escala de Bristol, hay 4 tipos de síndrome de intestino irritable. El de tipo constipado, ¿ok? Por estreñimiento. Tenemos el de tipo diarreico. Tenemos el tipo mixto, que presenta diarreas y estreñimiento. Y la otra tenemos el no identificado, que es difícilmente de identificar. Entonces, a todos ellos se les puede hacer una endoscopía y en la endoscopía no debe haber lesiones. ¿Sale? Para que tengan en cuenta eso. Y con relación al último punto que hay que tener en cuenta, si presenta 2 o más de estos en los últimos 3 meses, al menos un día a la semana, nos faltó el cambio en la apariencia de las heces fecales. Y esto igualmente va con relación a la escala de Bristol. Bueno, y con relación al síndrome intestino irritable, ahorita nos interesa ver el de tipo constipado o el de estreñimiento. Ahora, si se preguntan cuál es el más frecuente, de entre el estreñimiento o el constipado, a diferencia o contra el diarreico, este es el más frecuente, ¿sí? Y el patrón mixto. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente tenga ya sea constipación o tenga diarrea al mismo tiempo. Podría ser. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? El número de ocasiones que va a disminuir, el dolor va a aparecer al momento de la defecación, o la otra es que tenga disconfort abdominal, que le duele el abdomen, ¿sí? Y la otra es, la mayoría de las veces pues, está asociada a la distensión abdominal y entre otras cosas, ¿no? El tránsito intestinal está completamente lento, ¿sí? Y aquí lo interesante saber es que no importa si el paciente está constipado o está diarreico, ¿ok? Con relación al síndrome intestino irritable, el paciente tiene que cumplir con los criterios de Roma 4, ¿no? Que es al menos presentar una vez a la semana los síntomas en los últimos 3 meses, que al menos tenga 2 de los siguientes, ¿no? Suponiendo que este paciente ya se le realizó la endoscopía y salió completamente normal, este paciente pasa a la parte del tratamiento. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Pues el objetivo es quitar la constipación o bajar el estreñimiento y la otra es disminuir el dolor. ¿Ok? El dolor siempre va a estar en las dos. A veces es mixto. ¿Ok? Tanto en diarreico o constipado. Entonces ahorita les voy a explicar en qué consiste el tratamiento. Entonces, para que el paciente presente evacuaciones más fáciles o se le facilite la evacuación y no genere dolor, se recomienda una dieta rica en fibra. ¿Ok? Ese es el tratamiento no farmacológico. Y aparte, evitar el tratamiento, evitar la dieta rico en FODMAPs. Que esto ya lo íbamos a ver en la parte del tratamiento de la dispepsia funcional. Recuerden que el intestino irritable, ¿ok? Es una patología de colon y la dispepsia funcional es una patología de estómago, ¿sale? Para que tengan en cuenta eso. En ambos no hay datos
en la endoscopía, ¿sí? Ya sea superior o baja, pero presentan síntomas muy parecidos a las enfermedades que hay en estómago e intestino, ¿no? Para que no lo confundan. El tratamiento es parecido. Bien, y si se preguntan con relación a la fibra, ¿cómo tiene que administrarse la fibra? ¿La fibra tiene que ir en el alimento o tiene que ser tomado? Bueno, se recomienda como un suplemento la fibra. Entonces, la fibra que se recomienda sea soluble, ¿sí? Y de las mejores opciones, ojo, tener en cuenta que la fibra, como su efecto adverso, es aumentar la masa fecal, pues puede llegar a generar constipación, ¿sí? Porque la misma fibra lo pueden consumir las bacterias que hay en el tracto gastrointestinal, entonces genera gases. Entonces, mucha fibra tampoco es bueno. Pero de las fibras que tienen mejor efecto, ¿ok? Uno, tenemos el psyllium y segundo, tenemos el polietilenglicol, ¿ok? Este será el de mejor opción. Ahora, este se le considera como un laxante, ¿ok? Un laxante completamente osmótico, lo que hace básicamente retener agua, generar volumen. ¿Para qué? Para generar propulsiones, o sea, estimula la motilidad. Porque nosotros sabemos, por ejemplo, ustedes se preguntan, doctor, ¿pero por qué vamos a darle un medicamento que genere más motilidad? Porque en la motilidad está lenta. El tránsito intestinal se encuentra completamente lento en el paciente que está constipado. Se puede decir que, ojo, no es diferente este diagnóstico al síndrome intestino perezoso o lento. Es completamente diferente, pero se parece aquí en este caso, ¿no? Entonces, aquí el intestino está lento, el tránsito está lento, la materia se acumula y muchos alimentos lo fermentan las bacterias. Entonces, las bacterias van a empezar a fermentar y generar gases. Entonces, lo que va a hacer aquí es generar un alto volumen de materia fecal para que empiece a trabajar el intestino y empiece a expulsarlo mucho más rápido, ¿no? Hay que tener en cuenta que el polietilenglicol, su efecto adverso, en este caso sería la diarrea y la otra, constipación. Porque recuerden que la fibra está generando que se mueva rápidamente el intestino. Entonces, de las evacuaciones, pues a ir saliendo muy rápido, ¿sale? Con relación a la dieta tiene que disminuir los food maps, recordar el tiempo, ¿ok? Los food maps no se deben quedar más de 6 semanas, ¿sí? En la mayoría de los casos. Los food maps básicamente sirven para reintroducirte, reintroducción. Que una persona va a pausar por 6 semanas, va a disminuir la dieta alimentos ricos en food maps y posteriormente poco a poco va a ir consumiendo nuevamente los alimentos para que su cuerpo se adapte. ¿Ok? Y en caso de que le haga daño, pues lo suspende, ¿no? Y otra vez esperarse 6 semanas para reintroducir hasta que el cuerpo se acostumbre a la dieta rica en food maps. Porque tenemos muchos alimentos, tanto frutas, verduras, que la mayoría tienen food maps. Y la mayoría de todos esos alimentos, pues lo fermentan las bacterias y genera gases, ¿no? Generan distensibilidad abdominal, como lo es en el síndrome de intestino irritable. Y si el paciente presenta dolor, vamos a dar tratamiento analgésico, ¿sí? Porque el paciente tiene una heces fecal muy dura, entonces, de los medicamentos que están acá, bueno, de la fibra, el proteína hay otros medicamentos que se pueden también administrar, que es básicamente son ablandadores de heces fecales, pero por lo general no los utilizamos esos. Pero en caso de que el paciente tenga dolor, se le recomienda, en este caso, antidepresivos tipos tricíclicos, ¿sí? Entonces, de los mejores ejemplos está la amitriptilina. Recuerden que hay ocasiones en donde los pacientes con síndrome intestino irritable está asociado a depresión y ansiedad, pero a veces hay pacientes que no lo presentan. Así que tenemos que explicar a los pacientes que no es porque ellos están locos o porque tengan problemas de depresión o ansiedad, se les da ese medicamento. Al contrario, nosotros sabemos que, o sea, el mecanismo de acción de la amitriptilina va directamente a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso entérico. Nosotros sabemos que tenemos neuronas conectadas a nivel intestino y estas neuronas están conectadas a ciertos neurotransmisores. De los neurotransmisores que nos interesan aquí es la serotonina, ¿ok? Y la norepinefrina. Lo que va a hacer la aminopeptilina básicamente es bloquear la recaptura de estos neurotransmisores. O sea, ustedes se preguntarán por qué la recaptura se bloquea.
La recaptura significa que se va a reciclar la serotonina y la norepinefrina, o sea, se acaba el efecto. En este caso, la amitriptilina lo que hace es generar mayor efecto, o sea, aumentar el efecto de estos neurotransmisores. Entonces, la motilidad intestinal va a continuar y eso es muy bueno para el paciente. ¿Para qué? Para que el intestino trabaje, ¿sí? Entonces, recordar eso, ¿no? Ese es el mecanismo de acción. Bloquear la recaptura de estos neurotransmisores, ¿sí? Y estos neurotransmisores son los que generan contracción, o sea, generan peristalsis, ¿no? Mayor peristalsis. Y la otra es, o tiene otros mecanismos de acción, por ejemplo, bloquear canales de sodio neuronales. Y recordar de los efectos adversos, pues en este caso podría ser, sobre todo, sequedad de mucosas, es la más frecuente de todas, la boca seca, los pacientes están tomando agua por lo general, y la otra es arritmias. Pero estos son los más raros, tener en cuenta eso. Este es el raro y este es el más frecuente, ¿sí? Más frecuente, más benigno, más raro, más peligroso. Entonces, básicamente aquí en este momento les acabo de resumir el tratamiento que se le da al síndrome intestino tipo irritable, pero de tipo constipado. Ahora vamos a ver el intestino irritable de tipo diarreico, con ocasiones tipo semilíquidas o líquidas. El paciente va a presentar en múltiples ocasiones evacuaciones, ¿ok? O la 3 igualmente puede estar lento, pero cuando evacúa presenta evacuaciones tipo líquidas, ¿ok? Recuerda que este paciente no presenta sangre, es sin sangre, ¿sí? Y no moco. Bien, y considerar que la motilidad en estos pacientes que presentan tipo de diarreas, pues el intestino está mucho más peristáltico, o sea, hay mucho mayor motilidad. Y justamente el tratamiento consiste en bloquear esta motilidad, ¿no? Disminuirla. Y la otra es dolor, dolor a las evacuaciones o disconfort abdominal. Entonces, el tratamiento igualmente consiste en disminuir el dolor, pero en este caso vamos a bajar la motilidad. Entonces, pero antes de pasar el tratamiento, a este paciente se le tiene que ver una colonoscopía, van a mostrar datos no patológicos. ¿El tratamiento en qué consiste? El tratamiento, tenemos el tratamiento analgésico, que es básicamente disminuir el dolor e igualmente damos antidepresivos tipo tricíclicos, amitriptilina, ¿sí? Terapia para disminuir la motilidad. Tenemos los inhibidores 5-HT3, que es básicamente bloquear el receptor de serotonina. Y si ustedes se acuerdan, la serotonina es el neurotransmisor que aumenta la motilidad intestinal. Entonces, en este caso, cambiamos los mecanismos de acción. Y de los mejores ejemplos podría ser ondansetron. Una vez que mejora el paciente, pues ya se suspende el tratamiento.